Y la gente se le acercaba, le trataba amablemente, y la gente quería al ogro de Bruselas. No sé si sabes, Víctor, que Pedro Sánchez no puede ir al mercado de San Miguel. Bueno, en realidad Pedro Sánchez no puede ir a ningún mercado, no puede ir a ninguna calle, no puede ir a ningún barrio, porque los españoles le detestan, los españoles están hartos de su traición y de su corrupción, y hoy ese al que han querido convertir en el ogro de la Unión Europea se pasea por las calles de España y es querido, mientras el presidente del Gobierno de España no puede salir de los eventos cerrados y de los cordones de seguridad. Tratados procesos judiciales hasta la violencia física, pasando por la calumnia, la demonización, el silenciamiento, los cordones sanitarios e incluso el asesinato. Y no soy el único que sabe de lo que hablamos, lo saben muchos de los que están en primera fila. Y por eso resulta muy fácil reconocer a nuestros aliados incluso sin necesidad de escucharles. Los vemos en todo el mundo, son los que reciben los mayores ataques. Lo hemos visto en Estados Unidos y por eso nos felicitamos tanto cuando fracasó la operación judicial para encarcelar a Donald Trump y más aún cuando fracasó el intento de asesinato de Donald Trump. Y por esa misma razón nos alegramos tanto de su victoria. Ahora hay algunos que... Gracias a todos vosotros por acompañarnos en este encuentro de patriotas europeos. Gracias por estar siempre a nuestro lado, en los momentos difíciles y en los momentos aún más difíciles. Gracias por despreciar los ataques permanentes que se recrudecen cuando avanzamos, porque ladran, luego cabalgamos. Ataques que os lo puedo asegurar, incluso os lo puedo prometer, van a recrudecerse conforme crezcamos. Vamos a crecer y nos van a atacar mucho más de lo que nos han atacado estos días y de lo que nos atacaron en el pasado. Y aquí vamos a seguir firmes junto a vosotros y gracias a vosotros. Pero mañana podré dirigirme a los afiliados de Vox en Murcia, pero hoy quiero que demos las gracias todos nosotros a los verdaderos protagonistas del día de hoy. A todos esos líderes que me han precedido en el uso de esta tribuna, a todas las voces que hoy habéis podido oír aquí y que avanzan imparables y victoriosas en toda Europa. Ellas son las voces de millones de europeos que junto a todos vosotros saben que otro futuro distinto es posible y que lo vamos a construir juntos. Lo vamos a construir juntos, junto a otros muchos, porque cada vez somos más y porque el futuro nos pertenece. Por eso, yo quiero pediros hoy un aplauso para todos ellos. Quiero un aplauso para alguien que hoy no nos puede acompañar, pero nos ha mandado un vídeo, Herbert Kickl, que representa al primer partido de Austria y que muy pronto podrá formar gobierno en Austria. Un aplauso para Krzysztof Bosak, nuestro aliado en Polonia. También para nuestro amigo Martin Helme, que nos representa valerosamente en Estonia. Y para nuestra compañera Afroditi Latinopoulou, que defiende valerosamente en Grecia las mismas ideas que nosotros defendemos aquí. Y para nuestro amigo Petr Macinka, de la República Checa y del Partido Motoristas. Y, por supuesto, para nuestro amigo de hace tanto tiempo, André Ventura, que yo creo que va a convencer a los portugueses, pero si no lo logra, que no va a ocurrir, que sepa que tiene un puesto en el Parlamento español, porque es un orador en español inmensamente mejor que la mayoría de los que intervienen en el Parlamento de nuestra patria. Gracias a quien fue primer ministro de la República Checa, Andrej Babiš, por lo que hizo, pero sobre todo por lo que va a hacer en el futuro, en ese avance victorioso también en la República Checa. Gracias a Geert Wilders, que durante tantos años ha demostrado una valentía extraordinaria
poniendo en riesgo su seguridad y tomando el relevo de otros que perdieron la vida por defender nuestra identidad, por defender nuestra libertad y por defender una Europa cristiana y la seguridad en sus calles. Gracias, querido Matteo Salvini, por tu valor, por haber sufrido por defendernos a todos, por querer proteger las fronteras de Europa. Gracias por lo que estáis haciendo en el Gobierno de Italia. Y gracias, querida Marine Le Pen, que eres un auténtico ejemplo de resistencia para todos nosotros, que sabes lo que es luchar durante décadas frente al cordón sanitario, frente al pacto de todos contra los que ganan, que sabes lo que es ser el primer partido de Francia durante mucho tiempo y que todos se alíen para impedir vuestra victoria. Cada vez les queda menos tiempo. Seguimos tus pasos. Eres un ejemplo y eres un orgullo para nosotros. Y gracias, querido Víctor, querido amigo Víctor. No puedo corresponder un discurso tan emotivo, con raíces históricas tan profundas como el que hoy has podido hacer ante todos nosotros. Pero eres también un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo de victoria y de sostenimiento de la victoria. Pero quiero decirte lo más importante que te quería decir en el día de hoy. He podido ver unos vídeos de Víctor Orbán ayer en el mercado de San Miguel. Y la gente se le acercaba, le trataba amablemente, y la gente quería al ogro de Bruselas. No sé si sabes, Víctor, que Pedro Sánchez no puede ir al mercado de San Miguel. Bueno, en realidad Pedro Sánchez no puede ir a ningún mercado, no puede ir a ninguna calle, no puede ir a ningún barrio, porque los españoles le detestan, los españoles están hartos de su traición y de su corrupción, y hoy ese al que han querido convertir en el ogro de la Unión Europea se pasea por las calles de España y es querido, mientras el presidente del Gobierno de España no puede salir de los eventos cerrados y de los cordones de seguridad. Pues mira, Pedro, ese al que insultas en el Parlamento de nuestra nación se pasea tranquilamente por las calles de nuestra patria y nosotros nos alegramos de ello. Bienvenido, Víctor. También gracias a nuestro querido Javier Milei, que es un ejemplo en la defensa de la libertad, en su oposición a la Agenda 30, al globalismo y a todos los lobbies que quieren destruir la inocencia de los niños y que ha vuelto a mandarnos esa arenga electrizante. Gracias, por supuesto, a María Corina Machado, que ha sido en estos momentos la mujer que ha obtenido el gran apoyo de los venezolanos y que será la libertadora de Venezuela si todos nosotros la apoyamos y la respaldamos. Y gracias a Kevin Roberts, que también nos acompaña aquí, el presidente de la Fundación Heritage, la fundación política más importante de los Estados Unidos, que lleva trabajando en la batalla cultural por la defensa de soberanía y de la libertad en Estados Unidos durante mucho tiempo. Porque cuando se producen grandes cambios, que aquí a veces vemos con sencillez, sabemos que hay muchas personas detrás trabajando de todos nosotros. Muchas gracias, Kevin. Eres muy bienvenido entre nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos, pero sobre todo gracias por vuestro ejemplo. Hay un resumen claro, yo podría ya no decir nada más, aunque algo tendré que decir, pero hay un resumen claro de este evento. Sánchez con Maduro y con Hamás. Feijóo con von der Leyen. Nosotros, junto a todos vosotros, con el futuro de Europa y con el futuro del mundo. No es por casualidad, no es un cálculo. Estamos vinculados por lazos estrechísimos. Nos une el amor a nuestras patrias, nos une el apego a la libertad de nuestros pueblos y el apego a nuestra libertad personal. Nos une la defensa de nuestras fronteras, porque vallas altas hacen buenos vecinos. Y también, y esto nos une mucho, estamos vinculados, estrechamente vinculados, por la ferocidad de los ataques que nos hacen las diferentes piezas del globalismo. Contra nosotros, es decir, no solo contra nosotros que estamos en primera fila, contra todos vosotros. Lo han intentado y lo van a intentar todo, y no solo el desaliento. Desde disparatados procesos judiciales hasta la violencia física, pasando por la calumnia, la demonización
el silenciamiento, los cordones sanitarios e incluso el asesinato. Y no soy el único que sabe de lo que hablamos, lo saben muchos de los que están en primera fila. Y por eso resulta muy fácil reconocer a nuestros aliados, incluso sin necesidad de escucharles. Los vemos en todo el mundo, son los que reciben los mayores ataques. Lo hemos visto en Estados Unidos. Y por eso nos felicitamos tanto cuando fracasó la operación judicial para encarcelar a Donald Trump, y más aún cuando fracasó el intento de asesinato de Donald Trump. Y por esa misma razón nos alegramos tanto de su victoria. Ahora hay algunos que nos quieren decir como que obedecemos a alguien ajeno. No, nosotros somos patriotas. Y no buscamos un salvador en una nación ajena, menos aún un emperador. Buscamos y hemos encontrado a un compañero de armas en la batalla por el bien, por la verdad y la belleza, en la batalla por el sentido común y en la batalla por la libertad. Son otros los que son lacayos de Bruselas, son otros los que eran los perritos falderos de Joe Biden. No somos nosotros nada de eso, porque somos patriotas. Y nos alegramos de poder tener a Donald Trump al lado en la batalla por la libertad, porque parece mentira que haya pasado algo tan increíble como que un mundo libre haya empezado a perder la libertad por la censura digital. Una censura solo imaginable en regímenes totalitarios y en distopías literarias. Así lo han reconocido los propios artífices de esa censura, que han contado a todo el mundo prácticamente de rodillas que recibían órdenes de la anterior administración americana para limitar la libertad de expresión solo para lo que nosotros defendemos y para lo que piensan la mayoría de nuestros pueblos. Y una censura que ahora parece que va a desaparecer. Cuando las grandes tecnológicas comienzan a colaborar con la batalla por la libertad, resulta que llegan las instituciones europeas a intentar promover de nuevo la censura de una manera más agresiva. Europa nunca ha vivido en tiempos de paz una censura tan implacable como la que hoy vive. ¿Y por qué? Lo sabéis muy bien. Porque no quieren que los europeos escuchen nuestro mensaje, porque no quieren ni siquiera que las víctimas de sus políticas migratorias o de sus políticas verdes, no quieren que las personas que sufren la inseguridad o que sufren la ruina por culpa de sus ideologías nocivas puedan ni siquiera protestar en las redes sociales, porque no quieren permitir algo tan esencialmente europeo y pegado a nuestra tradición y a nuestra civilización como es la libertad de expresión. No lo quieren, porque nos quieren callados y arruinados. Nos quieren sometidos y vulnerables. Y no solo lo han hecho a través de leyes socialistas o de las directrices de organismos supranacionales contaminados hasta el tuétano por el wokismo, por el fanatismo climático y por el globalismo socialista. Es que también han invertido miles y miles de millones públicos y privados en fortalecer a las oligarquías y en imponer sus propios disparates ideológicos, sus locuras más insanas. Por eso, uno de los motivos para celebrar la victoria de ese compañero de lucha que es Donald Trump es que al menos una parte de ese flujo multimillonario para destruir nuestra soberanía y nuestra libertad se va a detener. Ha llegado a su fin. Y esa es una gran noticia. ¿Cómo no vamos a aplaudirlo? Porque se va a poner fin a esos millones que financian los lobbies, que corrompen a los niños en las escuelas, que financian los medios de comunicación que nos demonizan, que financian a las organizaciones de activistas extremistas y a esos dinosaurios mundialistas que pretenden decirnos cómo hay que pensar, cómo hay que comer, cómo hay que trabajar, cómo hay que vivir, cómo hay que viajar. Es decir, que quieren convertirse en los nuevos dioses del mundo y de nuestras vidas. Ya está bien. Basta ya. Ya nos cansamos de esos pequeños tiranos que han hecho un daño tan grande. Y nos toca a nosotros, a todos nosotros, impedir que las estructuras europeas sigan invirtiendo el dinero de los europeos, el dinero que confiscan con impuestos abusivos en la promoción y en la imposición de ideologías suicidas que nos destruyen a nosotros mismos. Unas ideologías abiertamente antieuropeas que solo pretenden la destrucción de las estimas nacionales, del propio patriotismo, la destrucción de las fronteras y hasta de nuestra propia riqueza. Ahora andan levantando la voz con los aranceles que parece que pueden llegar.
El gran arancel es el Pacto Verde y los impuestos confiscatorios de Bruselas y de los gobiernos socialistas en toda Europa. Ese es el gran arancel, el que los progres, los comunistas y los populares que pactan con ellos le ponen a los pueblos. Y derrotar a esos enemigos de nuestro pueblo es sin duda la batalla de nuestro tiempo. Por lo tanto, gracias en definitiva, queridos amigos, por apuntaros a esa batalla, a los de la primera fila y a los de la última fila. Y sobre todo por esa voluntad de colaborar hasta conseguir la victoria, hasta conseguir la reconquista, que yo no iba a mencionar, pero que me ha gustado escuchar en cada una de vuestras intervenciones. Nos gusta mucho a los españoles que nos conozcáis por esa gesta tan extraordinaria de nuestros antepasados, por haber sido el muro de Europa en el avance del islamismo. Estamos dispuestos a volver a serlo. No podíamos seguir peleando solos, cada uno por nuestro lado. Buscaban contradicciones, nos decían, sois patriotas, no podéis colaborar con otros. Claro que podemos colaborar, no hay más que ver cuál es el ambiente que hoy se respira aquí ante todas vuestras intervenciones. No era eficaz seguir haciendo la lucha por separado, no era sensato, no era útil. Y de hecho yo creo que esta alianza no puede quedarse solo en nuestro partido, en el partido de patriotas en Europa. Tenemos que tender la mano permanentemente a nuestros aliados en Europa. Tenemos que saber aparcar nuestras diferencias y convivir con ellas sin que eso impida una cooperación constante ante los enemigos comunes, que no son otros que los enemigos de la libertad, los enemigos de la soberanía y de la prosperidad de nuestras propias patrias. No tenemos otros enemigos. Y no solo debemos colaborar dentro de Europa con otras fuerzas políticas. En toda nuestra civilización crecen fuerzas patrióticas que están reaccionando ante este primer intento de dictadura global que ya solo resiste en Bruselas y en algunos foros supranacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o la Corte Penal Internacional, que atacan nuestra soberanía, nuestra seguridad, nuestra salud y que se atreven incluso a equiparar a terroristas con naciones democráticas como Israel. Aquí también se va a terminar esa dictadura global. Aquí también la vamos a terminar. El mundo está cambiando a mejor. Europa está cambiando a mejor. Y todavía puede cambiar a mucho mejor. Nuestros pueblos van a recuperar su libertad y nosotros vamos a cumplir todas y cada una de nuestras promesas. De esas promesas que nos decían que no eran posibles, porque ya vemos con envidia cómo se aplican con éxito en muchas otras naciones. Lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Estados Unidos y vamos a demostrar que podemos cumplir nuestras promesas. Y hemos prometido hace mucho tiempo hacer a Europa grande otra vez. Y la grandeza de Europa es la grandeza de sus naciones. Que nadie se equivoque. La grandeza de Europa no es un edificio gigantesco, ni una casta burocrática en Bruselas, ni concentrar todo el poder lejos de nuestras patrias. La grandeza de Europa está en cada capital europea, está en el corazón de los europeos dentro de sus propias patrias. Y esa grandeza de Europa solo se puede lograr garantizando la continuidad histórica de nuestras naciones, con el respeto a su soberanía y a la libertad de sus gentes. Libertad. Libertad de expresión que nos han querido arrebatar. Resulta que esos a los que llaman fascistas somos los defensores de la libertad. La libertad de representación política, hoy amenazada sin ningún tipo de pudor por siniestros comisarios en todas partes. Lo estamos viendo hoy en Alemania contra Alice Weidel, a la que le deseamos una victoria en las próximas elecciones. Lo estamos viendo en Austria, donde han querido impedir que la fuerza principal llegue al poder. Lo hemos visto permanentemente en Francia, con el Frente Nacional y con Rassemblement, que a pesar de ganar las elecciones no querían dejarles gobernar. Lo hemos visto en Hungría, que aun gobernando han hecho todo lo posible y han metido todo el dinero posible y han intentado retirarle los fondos y se los han retirado en muchas ocasiones para que dejara entrar ilegalmente a personas por sus fronteras y para que dejara entrar también en las escuelas a los lobbies que corrompen a los niños. Lo hemos visto en todas partes. Libertad también de los padres para poder educar a sus hijos y libertad de los hijos, de los jóvenes, para poder tener un trabajo estable, para poder formar una familia, para poder avanzar, para poder tener acceso a una vivienda.
Libertades básicas, en fin, libertades sencillas, cosas lógicas. No hablamos de grandes cosas, o sí, quizá estamos hablando de las cosas más grandes. Libertades civiles conquistadas hace mucho y con mucho esfuerzo y que hoy están en tela de juicio. Por eso hoy toca denunciar todos esos ataques a la libertad, como por ejemplo los tribunales islamistas que se tratan de establecer en suelo europeo con la complicidad de la izquierda europea. Tribunales absolutamente incompatibles con Europa, porque el islamismo es la antítesis de nuestra civilización. Nuestra herencia es cristiana, nuestra herencia viene de Roma, viene de Grecia. Eso es lo que somos, no somos otra cosa. Y libertad también para crear riqueza, para competir en un mundo sin zancadillas a cada segundo por parte de los políticos, sin regulaciones permanentes, sin normativas climáticas absurdas, sin impuestos confiscatorios. Por cierto, regulaciones que no cumplen otras potencias y que son irrelevantes para el medio ambiente y que solo son eficaces para destruir nuestro campo, para arruinar nuestra industria, es decir, para quedarnos sin futuro y dejar sin futuro a nuestras jóvenes. En fin, libertad para que las naciones puedan elegir su propio futuro. Eso es la soberanía. Hay gente que quizá a veces no entiende a qué nos referimos. Nos referimos exactamente a eso. La libertad debe regresar a Europa y juntos lo vamos a conseguir. No hay tiempo para el desaliento, ni hay tiempo para lamerse las heridas de los ataques que sufrimos. No hay motivo para la resignación y no hay ningún tipo de excusa para la pasividad. Todo lo contrario, solo hay signos de esperanza por todas partes y solo tenemos un deber: no rendirnos jamás. No podemos desaprovechar la oportunidad que nos dan los tiempos presentes. Vamos a ser testigos para una victoria histórica, vamos a ser protagonistas de una victoria histórica y vamos a ser la herramienta para una victoria histórica de las ideas de la libertad y de la soberanía. Adelante, patriotas de Europa, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva la Europa de las patrias y viva España!